Simulación de entrevista forense. Personajes. Psicólogo forense, doctor Daniel Morales. Testigo Laura Hassen. Estudiante de 19 años, sobreviviente ficticia del campamento de Utoya. Observadora forense, licenciada Sofía Ramírez. Buenos días. Daremos inicio a una entrevista psicológica forense relacionada con los acontecimientos ocurridos el 22 de julio del 2011 en la isla de Utoya. El objetivo de esta entrevista es obtener un relato libre del testigo y valorar los factores internos y externos que puedan influir en la credibilidad de su testimonio. Durante esta entrevista me limitaré a observar y registrar la información sin intervenir en las respuestas. Continuemos. Bien. Buenos días, Laura. Mi nombre es Daniel Morales, soy psicólogo forense. Gracias por aceptar participar en esta entrevista. Antes de comenzar, quiero explicarte que no pasa nada si no recuerdas algo de lo que haya sucedido aquel día. Lo importante es que me cuentes únicamente aquello que verdaderamente recuerdas. Si hay algo que no, puedes decirlo con tranquilidad. No pasa nada. ¿Entendido? Sí, entiendo, Brandy. Ok. Nuevamente, ¿aceptas participar voluntariamente en esta entrevista? Sí, acepto. Bien, entonces empecemos. Cuéntame qué sucedió ese día, desde el momento en que llegaste al campamento. Pues bueno, habíamos estado participando en varias actividades durante toda la mañana, ya que era un ambiente tranquilo y todos estábamos disfrutando en ese campamento. Más tarde escuchamos un ruido muy fuerte, pero no sabíamos qué estaba pasando porque nadie nos había informado nada, entre otras cosas. Comprendo. ¿Y sabrías decirme qué sucedió después? Bueno, pues poco después vimos a un hombre vestido como policía. La verdad pensábamos que venía a ayudarnos, pero comenzó a disparar contra las personas que estaban cerca a nuestro alrededor y en ese momento todos empezaron a correr tan desesperadamente. Me imagino cómo debió ser todo el pánico colectivo, pero me interesa saber qué hiciste tú. Bueno, pues yo corrí hacia una zona con árboles junto con otras personas. Ahí nos escondimos detrás de unas rocas donde teníamos mucho miedo de que nos encontrara, porque sí se veía que se estaba saliendo de control todo. Y cuando estabas escondida, ¿qué podías observar? Escuchaba lo que eran disparos constantemente, también escuchaba personas llorando y pidiendo ayuda. Algunas hablaban por teléfono con sus familiares, por el temor, me imagino. Yo casi no podía moverme del miedo. Entiendo. Te paralizaste y en muchos casos es normal. Eh, Quizás puedas saber cómo era el agresor físicamente. Pues la verdad no recuerdo que muy bien, pero recuerdo que era un hombre alto y que llevaba un uniforme parecido al del policía, que también llevaba una arma larga, pero no puedo recordar, como le digo, mucha más detalles porque la verdad estaba bastante lejos. Entiendo. Quizás puedes decirme aproximadamente cuánto tiempo permaneciste escondida. La verdad no recuerdo exactamente. Sentía que habían pasado horas, aunque probablemente fue menos tiempo. El suceso pudo haber cambiado tu percepción en ese momento. Se entiende. Además de esa percepción, ¿cómo te sentías emocionalmente durante esos momentos? Pues tenía muchísimo miedo, pensaba que iba a morir, me temblaban las manos y sentía que no podía respirar. Era un miedo que me imagino que todos estábamos en pánico en ese rato. Y después de ese mal momento, después de todos los hechos,
Quizás conversaste con alguien más sobre lo sucedido. Sí, de hecho hablé con los otros sobrevivientes, con la policía y con mi familia también, acerca del suceso que pasó. Se entiende. Y además de ellos, quizás viste noticias, más noticias sobre el momento, lo sucedido, algo. Sí, vi muchos reportajes, la verdad, en televisión y en el internet durante varios días, que pues sí me estuvo afectando un buen tiempo. ¿Consideras tal vez que toda esa información pudo haber influido en cómo ahora tu memoria tiene ese suceso presente? Es posible porque hay algunas imágenes donde las recuerdo claramente porque las viví, pero otras veces no sé si las recuerdo por haberlas visto después en las noticias. Y quizás de todo esto algo que no tengas con mucha claridad. Sí, no recuerdo cuántos disparos escuché ni en el momento exacto en que llegó esa persona. Entiendo, Laura. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y por el momento no te haremos más preguntas. Ya, muchas gracias igualmente. Bueno, durante esta entrevista se observaron diversos elementos relevantes para valorar la credibilidad del testimonio. En cuanto a lo que mencionan de factores internos, la testigo manifiesta haber experimentado un nivel elevado de miedo, ansiedad y estrés durante estos acontecimientos. Bueno, es normal que estas emociones puedan afectar la atención y el almacenamiento de algunos recuerdos, ¿no? Sin embargo, reconoce de forma espontánea las limitaciones de su memoria al admitir que no recuerda con exactitud algunos detalles, aspecto que suele aportar mucha naturalidad al relato. Cuando nos referimos a factores externos, la testigo indicó haber conversado posteriormente con otros sobrevivientes y haber visto una amplia cobertura de los hechos en medios de comunicación. Todos estos elementos podrían influir parcialmente en la reconstrucción de algunos de los recuerdos mediante esta información adquirida después del evento. A pesar de esto, el relato presentó una secuencia cronológica muy coherente, una ausencia de contradicciones relevantes y una diferenciación entre aquello que la testigo observó directamente y luego lo que conoció a través de las redes sociales. Desde una perspectiva de la psicología jurídica forense, este testimonio presenta indicadores compatibles con una declaración, por supuesto, creíble. No obstante, como establece la práctica pericial, la credibilidad nunca debe ser determinante únicamente a partir de esta entrevista, sino integrar otros procedimientos de evaluación como la entrevista cognitiva, el análisis de contenido CBCA, y la contrastación con las demás evidencias del caso. Dicho todo esto, damos por concluida la entrevista psicológica forense. Agradecemos la colaboración de la testigo, también las observaciones mediante mi compañera aquí, la observadora, y la información obtenida será valorada junto al resto de evidencias disponibles, siempre con los principios de objetividad, imparcialidad y rigor científico.